papás se conocen en los 70 en Unidad Popular, cuando se integran al Frente Estudiantil Secundario del MIR, se emparejan, los une no solamente el amor y la atracción física, sino esta causa común de transformar el mundo y lograr una revolución que haga que el mundo sea más justo para las grandes mayorías. Vengo de una familia, una raíz de clase obrera. Mis tías, casi la mayoría, después posteriormente fueron del partido. Tíos que también militaron en el Frente Patriótico, que eran, como todos sabemos, bueno, para la gente que no sabe, fue una época bien difícil porque en esa época el partido decidió armarse frente a una dictadura que los estaba matando. Parte de mi familia, unos tíos, tomaron ese camino y otros siguieron por la senda del partido y mi madre en esa senda cae detenida. Y mi papá en ese tiempo era interventor de una fábrica. Lo habían tomado detenido en la fábrica junto a como a otros compañeros. Y sé que mi mamá con algunas hermanas de mi papá, algunas tías mías, tuvieron que buscarlo por varios centros de detención, digamos, hasta que como a las 2 o 3 semanas logran encontrarlo en el estadio, digamos. La fecha del golpe de Estado yo tenía 10 meses, ¿ya? Cuando mi papá escucha, ¿cierto?, que los trabajadores tienen que ir a sus lugares laboral, y él trabajaba en la UNTAC, en el área del casino, y se dirige a la UNTAC ese día siguiendo las órdenes, ¿cierto?, las indicaciones para defender el gobierno de Salvador Allende. Bueno, y en ese contexto él es detenido y trasladado al Estadio Nacional. Mi papá perteneció al MIR y en el fondo se formó políticamente desde muy joven. Yo nací cuando mi papá ya estaba en la cárcel. Si me preguntáis, las primeras historias que se me vienen a la cabeza es como cuenta mi mamá que significó llevarme a la cárcel y presentarme, y cómo nos recibieron con aplausos, digamos, y cómo fue un momento como súper emotivo para toda la gente en la cárcel. Pero mi mamá cayó presa el mismo 11 de septiembre. No sé si entre las 8 y las 8:30 de la mañana. Ella trabajaba, se había titulado y trabajaba en Sindocopper. Mi papá no cayó preso en esa ocasión. Mi mamá alcanzó a estar unos meses presa, finalmente es liberada, y ellos siguen militando y pasan a la clandestinidad. Y en ese contexto se vienen a Santiago y mi madre decide quedar embarazada. No es por quitar el impacto de lo que significó estar presa el 73, ¿no?, el 11 de septiembre del 73, sino que la gran diferencia es que cuando vuelve a ser tomada prisionera, ya ahí tenía 7 meses de embarazo. Cuando mi papá cayó, yo estaba en kinder. Tuvo un enfrentamiento el 8 de marzo de 1989 por un ajusticiamiento que le llama él, donde iba a abrir las puertas de un prostíbulo donde habían niñas, adolescentes, y eran dueños altos cargos militares. Bueno, se pensaba que mi papá era más de izquierda, pero él nunca contaba nada. Lo único que sabía es que él salía todas las noches nomás y que después llegaba. Pero todo secreto, hasta que llegó el momento que todo lo que sucedió con él. En el momento cuando cayó detenido, cuando fue el enfrentamiento primero, ahí recién como que supimos la verdad. De hecho, yo creo que mi mamá siempre supo. Y la pareja que tuvo mi mamá en ese entonces, que no es mi papá, el prisionero político, también era comunista. Entonces, por ese lado estábamos todos vinculados en realidad al comunismo y también al tema de la lucha, de la revolución que había en ese momento con el tema de la dictadura militar. Y en el 74, mi mamá quedó embarazada de mi hermana mayor, que es Karin, y luego yo nací el 77. Mi mamá desconocía en el minuto en que mi papá cayó detenido que mi papá tenía una militancia activa en la Jota. Bueno, se enteró de la militancia y de que había caído detenido con 6 meses de embarazo y por la televisión. Y entonces cuando todos estaban jugando, yo estaba como cerca de los adultos y de repente los adultos se meten todos en la pieza de mi abuela, donde está la tele, y cierran la puerta. Y me acerco y ahí siento que suben el volumen muy fuerte y dicen: María Soledad Aranguis Ruz. Y yo digo: mi mamá, la mataron.
Entonces abro la puerta y digo, ¿qué le pasó a mi mamá? Y yo debo haber tenido hasta el 84, 7 tenía yo. Entonces me dicen, no es tu mamá, no pasó nada. Digo, sí es mi mamá. No es tu mamá, es que tiene el mismo nombre. No, porque hay gente que puede coincidir que tenga el mismo nombre o el mismo apellido. Y yo le dije, sí, alguien puede tener un mismo nombre y un mismo apellido, pero nadie puede tener, esa fue mi defensa, los 2 nombres y los 2 apellidos iguales a los de mi mamá. ¿Qué le pasó a mi mamá? Y ahí nos contaron que estaban presos, yo no me acuerdo el momento cuando nos cuentan. Y empecé a ir los fines de semana a verlo. A veces día de semana, pero más que nada en la semana, el día domingo, yo compartía todo el día con ellos. Y eso también fue una etapa bien triste igual, porque el hecho de estar sin la madre de uno igual es complicado. Creo que a él lo soltaron como a fin de noviembre, como 3 meses. Él nunca habla mucho de eso, ni de lo que sucedió. Él tiene un carácter bien especial, entonces él es como bien chistoso, tira como todo para la talla. Entonces las partes que cuenta son como las anécdotas chistosas, digamos, de esa situación. En ese momento fueron como 14 dirigentes sindicales los que fueron detenidos, gastronómicos, de campesinos, mi papá del área de la construcción, las mujeres, ¿cierto? Y hacen una huelga de hambre para tener respuesta, digamos, de saber dónde están los maridos, los papás. Y esta huelga de hambre, bueno, eso es lo que recuerdo, que fue en la catedral, en la iglesia de Lourdes, y que después terminó con una misa. Me recuerdo que como hija hablé y que dije lo único que quiero saber de mi papá. Mi papá estaba en la cárcel y por lo tanto había una rutina de ir a verlo. Yo te contaba también que hay cuestiones como de memoria además que yo tengo así más como sensorial, y me gustaba mucho el olor de mi papá, que siempre se ponía como unas camisas, ahí lo molestaban a veces que era medio aburguesado, y que se ponía unas camisas y se echaba como unas semillitas de lavanda en el bolsillo. Entonces, yo tengo como recuerdos gratos de ese tiempo. Después de ese mes, somos devueltas a Tres Álamos. Y después de eso, nos envían a un lote grande a Pirque. En Pirque había otro pequeño campo de concentración, que era un campamento de vacaciones de la UAI. Y ahí nos llevaron y ahí estuvimos en una pieza con otras mujeres embarazadas y con guaguas. Creo que éramos, la otra vez pensé 9, pero me parece que éramos entre 9 y 15 guaguas. Cuando yo logro ver a mi papá es cuando estaba en la cárcel pública. Ahí yo pude ingresar a verlo. Ahí ya las visitas me acuerdo que eran martes, jueves y sábado, constantemente en la tarde. Solo el hecho de llegar y de recordar, ver esos pasillos negros, fríos, las revisiones antes de ingresar, son parte del episodio que trae dolor. A pesar de que solo fueron 2 años, fueron 2 años, 3 veces a la semana, siempre. Nunca dejamos de ir a verlo. Entre todos trataron de hacer algo lindo, de no pasar algo tan fuerte. Hacían juegos, hacían tipo show de entretención, de baile, de canto, o se juntaban, no hacían 11, ¿no? Trataban que el ambiente no fuera tan fuerte para ser tan niños, porque la verdad éramos muchos niños, era demasiado. Los niños que conocí en dictadura o en trabajo político eran niños que eran tremendamente desarrollados, así como eran prácticamente adultos, entonces no los veían nunca como niños, era una conversación, y yo creo que podrían haber tenido los mismos problemas que yo. En los colegios no se acercaban a los otros niños, las conversaciones siempre giraban en torno a adultos, porque sabíamos que las conversaciones siempre eran serias. Y ahí en el PIDE íbamos al psicólogo y mi hermana se acordaba que íbamos a reforzamiento de clase. Y la psicóloga, me acuerdo que se llamaba Loreto. Y mi hermana se acordaba que iba al reforzamiento y era pésima para las matemáticas. Siempre fue y como que reforzaban y no había caso. Dice que el profe la miraba con cara así de agarrarse la cabeza para que pudiera entender
y ella iba a clase, ahí en el PIDE. Entonces mi hija me decía, oye, que encontraba que nosotros éramos como tan valientes, que cómo habíamos podido sobrevivir a todo esto. Yo le decía que yo creo que uno no es valiente, sobrevive a eso. Yo creo que uno saca fuerza de... le echáis nomás, ¿no? Si bien nosotros tuvimos como niños ayuda a través de PIDE, ¿cierto? Mi hermano iba más al psicólogo que yo porque él era más para adentro. Siento que no se ha sanado. Tanto que recriminé a mi papá, yo hice lo mismo. Porque hay cosas que ya las llevamos en la sangre. Y esa convicción la vamos a heredar. Yo se la voy a heredar a mi hija. Y así mi sobrino y mi otra sobrina y también, porque tienen que saber lo que pasó en este país para que nunca más vuelva a suceder. Para que nunca más los niños tengan que pasar por lo que pasé yo. A mí la vida me costaba y me cuesta cada día. Ahora me cuesta menos porque la verdad es que ahora estoy en un muy buen momento de la vida. Estoy criando, muy contenta con mi pareja, estamos criando con el papá de los niños también. Y porque la verdad es que ya en los últimos años lo he pasado muy bien. O sea, me fui a Chile a los 24 años y empecé a hacer mi propio camino de reconstrucción. Decirle a mi papá que lo amo con todo mi corazón, a pesar de todo lo que vivimos. Lo encuentro un hombre fuerte. Imagínate, ha pasado por tantas operaciones y así todo sigue en pie. Miro a mi papá ahora, todo lo que no pudo hacer con nosotros, lo está haciendo con los nietos. Las conversaciones en nuestra mesa siempre son muy largas y ella está involucrada en el tema. Muchas veces sale con cosas que yo no sé. ¿Quién te contó? ¿Mi abuelo? Porque hay una cercanía entre ellos dos muy rica, de nieta-abuelo, pero a la vez porque ella también siente esa necesidad de saber. No creo que haya una fórmula para sanar eso, porque eso está ahí nomás, pues. Y obviamente lo vas tramitando, nomás. Y uno lo tramita, como se dice, como puede. En este caso yo he podido hacerlo porque yo he impulsado mi vida hacia la educación, porque he querido desarrollarme. Duro para una niña a los 5 años, pero eso yo recién lo entendí con mi hija. Entonces también la maternidad es un momento que yo esperé mucho, al que le he puesto toda mi energía. Yo creo que lejos es el proyecto más anhelado de mi vida y en el que le he puesto más empeño para hacerlo bien. En un momento mucho más reconciliada también con eso, como asumir ese dolor que yo viví y al mismo tiempo rescatar cosas lindas de esta historia que tuvo un montón también. Que las nuevas generaciones sepan qué es lo que ocurrió en Chile, qué aconteció acá, que no fue fácil aquella época y que las violaciones a los derechos humanos por ningún motivo se pueden volver a violar ni a pisotear de nuevo. Todos los que lucharon y toda la gente que murió y que lo pasó mal, entiendo yo al final lo hacían porque querían algo mejor para nosotros, para los que veníamos, digamos. Incluso ni siquiera para ellos, porque muchos a lo mejor estaban hiperconscientes que no... A lo mejor no era a ellos a los que le iba a tocar, pero sí querían construir algo distinto. Entonces, yo en eso siento que por lo tanto uno, la manera que tiene de como rendirle tributo o homenaje es también intentando construirte una vida feliz, po.